La misma presentación que las jornadas con algunas mejoras que les voy a agregar de algún paper que acaba de salir nuevo que no da luz, pero que me parece que es muy importante por otra perspectiva de la rehabilitación que una perspectiva de la rehabilitación sobre la salud neurológica. Nosotros nos vamos a enfocar en la rehabilitación sobre el sistema cardiovascular, por eso preferimos decir rehabilitación cardiovascular que rehabilitación cardíaca. Y en aquel momento, esto lo habíamos hablado un poco con el doctor Robaina, que después estuvo cesando y pasó para el área de ecografía, fue robado por otra área. Y en aquel momento preferimos armarla basada en algunas preguntas que se pueden también formular como objetivos. Y la presentación tiene como un enfoque bastante clínico y basado un poquito en la evidencia actual. No tanto fisiopatológico y etopatogénico, pero algunas cosas vamos a hablar y vamos a agregar con este último paper que yo les comenté que acaba de salir. Vamos a pasar un poco revista a la presentación con base en estas preguntas. ¿Qué es la rehabilitación? Y por lo tanto esto significa definirla. ¿A quiénes está dirigida? Esto significa elegibilidad o etización. ¿Cuándo aplicar la rehabilitación como una intervención? Y hay que pensarla como una intervención clínica, terapéutica, cualquier fármaco, cualquier cambio de hábito de vida, cualquier procedimiento invasivo. Esto se refiere a la oportunidad. ¿Cómo hacer la rehabilitación o cómo aplicar la rehabilitación como una intervención? ¿Qué esperar de ella? ¿Cuáles son los resultados que han sido descritos en la literatura, en los grandes estudios profesionales, metaanálisis, ensayos clínicos? ¿Y qué problemas hay en la actualidad que se vayan a enfrentar el cardiólogo clínico? Porque es real que aún a pesar de ser una de las intervenciones quizás más holísticas, más multisistémicas que puede haber en la medicina actual, sigue siendo subindicada, sigue estando poco aplicada, más aún en algunas subpopulaciones de pacientes que no tenemos acceso o que los cardiólogos no aplicamos. Hay varias definiciones de la rehabilitación, ya más conocidas, las que han sido más actualizadas o no han sido actualizadas por la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Mundial de la Salud también ha ido evolucionando en su definición desde una perspectiva basada más en la productividad hasta una perspectiva basada más en la reinserción social, hasta una perspectiva más sanitaria desde la década de los 60. En 1964, y en base a la salida de la revolución industrial del siglo pasado, y sobre todo porque los países estaban planteando necesidades de cambios industriales y productivos en sus economías, la definición de la OMS está un poco más focalizada en la productividad. Y definía rehabilitación como la suma de actividades dirigidas a asegurar a los pacientes la mejor condición física, mental y social posible para la cual logren, mediante el propio esfuerzo, recuperar su lugar en la comunidad y alcanzar una vida activa y productiva. El endpoint estaba más dirigido a todo lo político y obviamente en todas las áreas que impactaba, pero a tratar de que el paciente se reinserte o vuelva a ser productivo. Estaba basada también en varios estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, que demostraban que el ausentismo laboral estaba haciendo enormes estragos en la capacidad productiva de los países que estaban saliendo de la crisis. Posteriormente, más llegada a la década de los 70, se empieza a reformular la definición de rehabilitación basada más en una rehabilitación con mayor hincapié en lo social. Y la definía como el conjunto de acciones dirigidas a ayudar a los pacientes a que recuperen lo más posible su lugar en la sociedad tras un evento cardíaco. Y ahí por primera vez además se incluye en la definición de rehabilitación cardiovascular o cardíaca su estado de salud cardiovascular y no tanto el holístico multisistémico. Y recién en la década de los 90 y entrado en el siglo XXI, se habla de un proceso en el cual los pacientes con enfermedad cardíaca, en conjunto con un grupo multidisciplinario, son estimulados a adquirir y mantener un estado de salud físico y psicosocial óptimo, y por lo tanto ahí se habla de la salud en general, recuperar toda la salud cardiovascular con el bienestar físico y también con lo psicosocial, intentando volver al estado cero que tenía el paciente antes de un evento o antes de una enfermedad. Aunque ya se sabe que todo, sobre todo el ejercicio físico dentro de los programas de rehabilitación pueden hacer que los pacientes pasen a un lugar más arriba, a un estado de mayor salud del que tenía antes del impacto de recibir la enfermedad, sea un infarto, de falla cardíaca,
accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Pero de ahí en adelante se desarrollaron a partir de esas definiciones completas definiciones un poco más completas, que fueron la base de la generación de los servicios de rehabilitación que se denominan integrales. Ustedes ya saben que los programas de rehabilitación y la intervención rehabilitación incluye, entre otras cosas, un programa de ejercicio, pero es mucho más grande que eso. Y por lo tanto, después vamos a ver que se habla de programas de rehabilitación que son solo basados en ejercicio, con algún especialista que ayuda, pero sobre todo con un cardiólogo y un profesor de educación física, o un rehabilitador físico, o un fisioterapeuta y un fisiatra, a los programas más integrales que requieren integrar una cantidad de disciplinas y que requieren un poco más de complejidad dentro del centro de salud o clínicas especializadas. Y de ahí viene el término comprehensive, que para nosotros es difícil de traducirlo, es una cosa como holística, integral, completa, ¿no? Y ahí aparecen otras definiciones, esta es ya de Wenger de 95 y después ajustada en 2016 por Pipoli, por los cuales se empieza a incluir en la definición lo multifactorial e integral, sobre todo en la prevención de secundario, que estaba diseñado para limitar los efectos fisiológicos y psicológicos de diversas enfermedades cardiovasculares, manejar la clínica, sobre todo los síntomas, la intensidad y aliviar los síntomas y tratar los síntomas, y al mismo tiempo tener impacto sobre los eventos duros, esto es, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, tanto sea infarto, desarrollo de falla cardíaca, mortalidad cardiovascular y a veces en algunos casos mortalidad. Y las definiciones más completas están dirigidas a no solo el ejercicio, sino a impactar sobre otros ámbitos de hábitos de vida, y esas son las grandes ventajas que tienen los programas integrales versus los programas basados en ejercicio. Los programas basados en ejercicio pueden hacer flexibles. Durante la pandemia se hicieron por Zoom, ni siquiera precisaban la presencia de un profesional cualquiera al lado del paciente. Sin embargo, los programas holísticos o los programas integrales sí requieren ser presenciales la mayoría de las veces, porque para optimizar los recursos requieren que haya muchos pacientes al mismo tiempo, pero tienen que impactar sobre no solo el sedentarismo y por lo tanto incluir un componente de ejercicio, sino también impactar sobre todo lo otro que requiere cambio de hábito de vida, dejar de fumar, terapia médica, ajuste de la terapia médica, revisión de los síntomas de alarma, escalas de graduación de los sintomáticos, escalas de calidad de vida para ver cuál es el impacto síntomas que han tenido a partir del evento que han tenido los pacientes, reducción del estrés y manejo del estrés, junto con asistentes sociales, psicólogos conductuales, incluso psiquiatras, etcétera, etcétera, y otros cambios en el hábito de vida donde están, o también comprende un capítulo extra aparte y enormemente importante, todo lo que es los cambios nutricionales y los ajustes en la dieta. Hay muchas patologías cardiovasculares sobre las cuales los programas de rehabilitación son efectivos y han demostrado impactos clínicos y sustanciales sobre el riesgo de eventos. Obviamente las enfermedades más prevalentes y las que han sido más estudiadas en el programa de rehabilitación son el infarto y la cirugía cardíaca o la cirugía de revascularización cardíaca, pero también en pacientes con angina estable que han recibido angioplastia de coordinación, que tienen insuficiencia cardíaca crónica congestiva, que han sido sometidos a trasplante cardíaco, que han sido sometidos a cirugía de prótesis valvular, esos pacientes con enfermedades valvulares, que así se podría seguir con una lista bastante grande, aunque con menos evidencia por el volumen de los ensayos clínicos que se aplican. Los que son más de 3 flechas son evidencias con claro beneficio en la literatura y con una disquisición acá en una columna sobre cuáles son los impactos sobre la movilidad y la mortalidad. Como verán, hay mucho más evidencia, mucho mayor peso de la evidencia para las enfermedades que han sido más prevalentes, sobre todo porque los ensayos han sido más grandes y porque hay una necesidad de instaurar terapéuticas costo-beneficio más efectivas, pero también hay evidencia bastante grande sobre pacientes en otras subpoblaciones como los valvulares. En esta otra gráfica, que es sacada de un update de William, también hay esta
primero sacadas de la pauta de rehabilitación cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología. Estas son de una de las tantas revisiones que hay, de 2010, 2015. En distintas columnas se muestra el impacto no solo sobre la morbilidad y la mortalidad, sino también sobre la funcionalidad y la capacidad funcional de los síntomas y sobre la calidad de vida que es medida por distintos cuestionarios. Ustedes ven que todas estas subpoblaciones sometidos a infartos, cirugía de rehabilitación, angina estable, angioplasia, insuficiencia cardíaca, trasplante o valvulopatías, también hay un enorme impacto sobre los síntomas, aunque en algunas subpoblaciones el impacto sobre la mortalidad aún es incierto. Y entonces hay que pasar a la pregunta de a quiénes, ¿ah? Y esto estaría más relacionado con la indicación. En general, vamos a hacer un poco de hincapié en cardiopatía isquémica, vamos a hablar después de algunos efectos relacionados con otras enfermedades, pero en la cardiopatía isquémica ustedes ya saben que es donde está el grueso de la evidencia sobre los efectos de la rehabilitación cardiovascular. Las guías actuales recomiendan que todo el personal de salud, esto quiere decir nutricionistas, médicos cardiólogos, cirujanos cardíacos, personal de enfermería, tecnólogos que están en la asistencia de determinados estudios, etcétera, etcétera, deben promover activamente el ingreso a un programa de rehabilitación en quienes hayan sufrido un infarto. La gran evidencia, existe un enorme volumen de evidencia que muestran los impactos enormemente beneficiosos, sobre todo en el post-infarto. Y todos los pacientes que han sufrido inmigrante deberían ser informados sobre y derivados oportunamente de un programa de rehabilitación con un componente de ejercicio. Acá van a ver un poco el párrafo de las guías donde refiere directamente a cada una de las referencias. El RAMI, que es un ensayo multicéntrico, uno de los grandes ensayos multicéntricos randomizados que han demostrado que los programas de rehabilitación integrales tras un infarto mejoran la mortalidad cardiovascular, mejoran los síntomas, mejora la calidad de vida y disminuye la tasa de reinfarto y otras intervenciones. Y también otras referencias que han sido publicadas ya cerca de 2008, 2010, que son las que se mantienen como referencias directas de las evidencias, de las guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica de cardiología preventiva de la ASA y la guía de práctica clínica de la Europea de Cardiología sitúan como clase 1B en los pacientes que han recibido infarto con elevación de ST, 2A en los que no tienen elevación del ST con nivel de evidencia A y en los síndromes coronarios crónicos como A. El impacto pronóstico está bien establecido, a pesar que en algunos ensayos clínicos, algunos metaanálisis, se ha puesto en duda el impacto sobre alguna tasa de eventos, sobre todo porque se piensa que son ensayos clínicos de pacientes que no habían recibido, todavía eran de la era hidroanalítica y no tanto de la era intervencionista. Han demostrado que el ejercicio, incluido dentro del programa de rehabilitación, más aún si es integral, permite abatir la mortalidad cardiovascular y provee datos importantes sobre reducciones en la tasa de hospitalizaciones y mejoras significativas en la calidad de vida en todo el pool de muchos trials, tanto en hombres como en mujeres, como en distintos rangos etarios, como en solo los que han recibido angioplastia primaria con infarto, como los que han sido derivados a cirugía de rehabilitación, los que tienen solo angina, los que tienen angina disnea, los que tienen y incluso poblaciones mixtas, donde hay cardiopatías isquémicas mezcladas con cardiopatías valvulares o cardiopatía hipertensiva, isquémica hipertensiva. Los resultados sobre la mortalidad son grandes, significativos y inequívocos en todos los análisis de resultados de metadatos para todas las categorías de riesgo. Ustedes saben que cuando nosotros ingresamos a esta rehabilitación, hay una escala de la Asociación Americana de Rehabilitación que permite, con distintos factores de riesgo, distintas variables, distintos, menos 6 categorías, están hechos y categorías. Grandes rangos son de riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto,
y dentro de las categorías más alto riesgo, son 4 y 5 en adelante, los impactos son mayores, muy bajas de eventos, por lo tanto, impactos, pocos números, pero los impactos llegan a impactar sobre el 10% de la mortalidad un año, es categoría de más alto riesgo. Ahí parece lo que pasa con los pacientes que tienen miocardio, se planteaba que los pacientes que tienen miocardio viable que estaban contribuyendo a la disfunción sistólica, en que los que tenían más miocardio viable tenían más mortalidad, pero después esa mortalidad se abatía mucho cuando podían intervenir, tienen más riesgo, requieren más cuidado durante la rehabilitación, durante el ingreso, durante la ergometría del inicio, durante todo el programa y el postprograma, pero tienen más impacto sobre la mortalidad del año. ¿Cuáles son los componentes de la rehabilitación? Bueno, los componentes de la rehabilitación, como vemos, no incluyen solo el ejercicio, por más que uno siempre está, sino todos los otros enfoques que requieren de muchos especialistas. Consejos sobre la actividad física que lo puede dar, que aplica el ejercicio, lo puede dar el propio cardiólogo, otras especialidades. Evaluación clínica directa del paciente, de todo el terreno del paciente. Consejos en nutrición, directamente con la nutrición. Manejo del peso, que muchas cosas son un conjunto de la nutricionista y muchas cosas son de educación al propio paciente. Manejo de la presión arterial, de la cifra de presión arterial en domicilio, en consultorio, y en respuesta a los ajustes de la medicación. Manejo de los líquidos, junto con cardiólogos, especialistas en prevención secundaria, pero perfectamente pueden ser nutricionistas, pueden ser internistas, pueden ser médicos generales. Manejo de la diabetes, que se hace en conjunto con endocrinología, sobre todo en las diabetes insulino-resistentes, pero que se pueden hacer también en el ajuste de los hipoglicemiantes con los internistas o nosotros mismos, los cardiólogos. Cesación del tabaco con personal especializado, hay policlínicas especializadas en cesación del tabaco, con fármacos que han mejorado la adherencia y disminuir la tasa de recaídas en el tabaquismo, y todo el manejo psicosocial que en distintos lugares del mundo incluye psicólogos conductuales, a veces psiquiatras, a veces gente de primer nivel de atención, como médicos de familia, psicólogos que trabajan en las policlínicas, etcétera, etcétera. Todo eso incluye un plan integral y por lo tanto entenderán que a pesar de que los cardiólogos somos los que un poco supervisamos el programa, lógicamente, porque se trata de una patología cardiovascular, tenemos que trabajar en equipo con todos. Hay distintos esquemas de cuáles son los especialistas que tienen que integrar un programa de rehabilitación. Está bastante claro que hay un director de programa y la coordinación del programa. Esta dirección a veces es de personal de gestión, se hacen médicos, se hacen inspectores en salud, y las direcciones técnicas, etcétera. Pero los que supervisan y los que coordinan los programas, en casi todos lados está bastante claro que tiene que ser un cardiólogo porque el paciente es un paciente cardiólogo. Dentro de ellos, dietistas, psicólogos, terapias ocupacionales, farmacólogos, expertos en servicios sociales, fisioterapéuticas, fisiólogos del ejercicio, etcétera, etcétera. ¿No? Pero muchos son los especialistas que pueden incluirse. Incluso acá, Office Work Health Operator, esos son los que coordinan las áreas, a veces son gestores en la asistencia, una cosa podría ser algo del personal que pudiera tener la dirección técnica de acá, que también está intentando, yendo puerta por puerta, recoordinando todos los estudios que se necesitan para el ingreso y mantenimiento de los programas. Perdón. ¿Oportunidad cuándo? Todo el programa de rehabilitación tiene 4 fases. En general, la primera fase se inicia en la atención intrahospitalaria, es el reclutamiento, el hablar y estar en comunicación directa con los hemodinamistas que hicieron el intervencionismo primario, los médicos de la sala que están recibiendo el paciente, los que están en la transición entre el CTI intermedio y una sala de cuidados moderados, el propio cardiólogo clínico que después va a recibir a los pacientes en la policlínica, etc. La primera fase es la atención intrahospitalaria con un reclutamiento temprano y muchas veces se incluye el inicio, la primera ergometría, que es la ergometría que hacemos nosotros de ingreso, donde podemos ver, estimar cuál es la frecuencia cardíaca máxima,
máxima que logra el paciente, cuál es el doble producto y la frecuencia cardíaca a la que vamos a iniciar, cuál es el endpoint que vamos a poner para el programa, qué síntomas tiene, en qué etapas, con qué consumo mi par de oxígeno presenta síntomas, presenta elementos de isquemia en electrocardiograma, si hay arritmias, etcétera, etcétera. Estratifica el paciente y nos permite definir muchos parámetros que son fundamentales para el inicio del programa, sobre todo el ejercicio. La fase 2 es una fase ambulatoria inmediata en donde en general cuando el paciente venir y venir al programa de rehabilitación. Ya veremos algunas gráficas. En general, ningún programa tendría que tener menos de 12 sesiones de entrenamiento, de 12 semanas de 12 sesiones de entrenamiento, perdón. En general, todos tienen de 8 semanas para adelante, porque son 2 o 3 veces por semana, y eso incluye más o menos unas 16 sesiones, ¿no? Pero está bastante claro que los microprogramas de 12 sesiones esa fase de inicio, sea de 16, 24, 28, 32 sesiones, empieza después de que el paciente se va de alta, se le llama fase 2. La fase ambulatoria, la fase 3 ambulatoria intermedia, también incluye las sesiones en el propio programa, pero está marcada sobre todo por la transición desde que el paciente termina la rehabilitación propiamente dicha en ejercicio acá, y nosotros podemos instruir sobre cómo mantener esos hábitos y empezar a ver que el paciente lo puede mantener en su domicilio o en su ámbito social. Y la fase 4, que es la más dificultosa, porque además tampoco está menos financiada que las otras en la mayoría de los sistemas de mantener esos hábitos a largo plazo. En general, algunas clínicas privadas lo hacen, pero pocos estados lo bancan, es que los pacientes vuelvan a tener sesiones cuando lo precisan y entre esas sesiones, muchas veces anuales o semestrales, puedan mantener el mismo nivel de ejercicio y los mismos hábitos de vida que tienen. Recuerden que, como siempre, nosotros somos, el ser humano es un bicho muy infantil en la asistencia médica. A nadie le gusta tener una enfermedad insatisfactoria. El sacrificio de asumir la enfermedad, pero además asumir una cantidad de conductas, de cambios de conducta de su vida que trastoca toda su vida. Entonces, el paciente siempre mejora mucho interesa, está con todo el equipo de salud intentando cambiar, porque muchísimo. Sepan, lo saben, tomar una pastilla hasta caminar, hasta pesarse la balanza, o sea, mínimos, son cambios de hábitos de muchas décadas, muchos años, son muy difíciles de arraigarlos, es fácil controlarlo acá, muy difícil de lograr. Esas fases están un poco descritas acá, desde el evento cardíaco que desencadena la indicación, hasta la fase 1, la fase 2, que es la fase ambulatoria, donde hacemos la mayoría de la gran intervención, la fase 3, que es la fase un poco de transición, y la fase 4, que es un poco. Este es el esquema de todas las fases que dijimos y más o menos cuánto duran, a pesar que es muy variable. Vean que la fase 4 se denomina fase de crecimiento de largo plazo, de actividad física y de su estilo de vida. Acá está el staff que incluye el médico de familia, sobre todo en los medios como Canadá y Reino Unido y Francia, que tienen componentes de medicina familiar grande, pero para nosotros serían policlínicas, médicos que pueden ser médicos generales o médicos de familia, y todo el staff de rehabilitación, en comunicación con los supervisores del programa y donde hay evaluación continua, mantenida de la condición física, la condición psicosocial, los factores de riesgo, la capacidad funcional, el test de ejercicio, y donde hay prevención desde ahí y continua y supervisión directa sobre el tratamiento médico, sobre todo farmacológico, el soporte psicológico y la actividad física. Yo ahora, cuando terminemos, le voy a pasar el último paper que hay sobre todo la parte de los mecanismos de la rehabilitación y la salud neurológica, una parte de la salud de los mecanismos de la salud cardiovascular y una parte de los mecanismos en la salud neurológica, de nuevo, y acá habla de todos los mecanismos. Entonces, hay muchos esquemitas donde dicen, bueno, el hecho es que está bastante claro que no hay otra intervención en la medicina con mayor impacto que el ejercicio. ¿No?
podemos hablar, no podríamos pelear con este manualista pero siempre ganaría que se pusiera al lado de ejercicio, porque cada 2 semanas empiezan a haber nuevos impactos beneficiosos, ¿no?, del ejercicio. Probablemente venga asignado por todo lo que perdió el ser humano y la especie humana cuando dejó de salir a buscar el alimento y salir a moverse para trabajar, etcétera. Esto no se deja quizás de hace siglos, no es un efecto nuevo, son todos los efectos neuroendocrinos, fisiológicos, fisiopatológicos, sobre la bioquímica de los radicales libres, los factores angiogenéticos, los cambios proteicos y enzimáticos genéticos de la mitocondria celular, sobre todo en el músculo liso, en los vasos, en el minocito y en el músculo esquelético. Todo eso que se descubre continuamente se sucede a múltiples niveles. Ni que hablar a nivel neurológico, donde en las últimas décadas, aunque no lo vemos, hay mucho más, casi más beneficio que a nivel cardiovascular, con las dificultades que tiene implantar programas de flexibilización de ejercicio en los pacientes que han tenido problemas neurológicos, tienen otras dificultades, pero sepa que hay una enorme cantidad de efectos a nivel, sobre todo bioquímico, que se van descubriendo cada vez más. Se controla mejor la hipertensión arterial, ya se sabe, se mejora el porcentaje de cesación del tabaquismo, mejora el perfil lipídico, siendo casi la única intervención que está demostrada que mejora claramente el perfil de HDL, de las pocas intervenciones que mejora el HDL, es el ejercicio, mejora el control de la diabetes, mejora la insulinoresistencia, disminuye el peso, disminuye el porcentaje de grasa corporal, disminuye la grasa pericardíaca, disminuye la grasa intracardíaca en el ejercicio, disminuye la grasa en perivisceral y centroabdominal, que es la que tiene más efecto inflamatorio, disminuye todo el efecto inflamatorio que producen todas las enfermedades cardiovasculares que están asociadas a un perfil proinflamatorio sistémico, ¿no? Interleuquina, todos los radicales libres, radicales superóxidos, todo eso de la inflamación crónica mejora muchísimo con el ejercicio y casi no hay intervenciones de otro tipo que lo mejoren de esa manera. Hay disminución de la agregación planetaria, aumento de la disminución de la recomposis. Hay ajustes autonómicos diversos de todo tipo, desde mucho mejora de la modulación vagal, que es una de las bases por las cuales habría menos tasa de sobre todo, tanto en las áreas de penumbra como en las áreas fibróticas y alrededor de las fibrilas y los infartos, como disminución de la carga enérgica, mejora de la circulación colateral en lo macro, mejora la angiogénesis en lo micro, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, esto hay libros, y no se sabe bien cuál de todos estos es más beneficioso porque el ejercicio está actuando y está produciendo todo esto. Entonces, es muy difícil aplicar ejercicio y decir, bueno, a ver qué efecto relativo tiene la mejora en la angiogénesis en tal hecho vascular. El ejercicio mejora todo. Entonces, aunque parece que nos pueda sonar que alguno de los mecanismos, naturalmente, bueno, mejora el sistema nervioso autónomo, la arritmia, se muere menos, parece razonable, mejora la angiogénesis en la microvasculatura, bueno, parece razonable, mejora la sarcopenia con capacidad también de mejora del manejo de la insulina, el sistema hipertrófico parece razonable, pero no se sabe bien cuál de todos esos mecanismos serían los príncipes o los que están jugando más y cómo seleccionar algunos mecanismos más, algunos pacientes más que no. El hecho es que ya los estudios chicos, como fácilmente se sabe, que aumenta, el TPL, ¿no? En muchos puntos, los triglicéridos mejoran, la, 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 cuando hay planes interdisciplinarios dirigidos a bajar el peso sobre los obesos mórbidos, que está bastante estudiado en la cirugía bariátrica, ahí hay cambios en esto.
significativo, pero en general recuerden que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, el switch metabólico que hace que inicialmente en las primeras semanas se presenta aumenta de peso, porque está cambiando el porcentaje de grasa corporal versus músculo. Está teniendo más músculo que grasa y por lo tanto está pesando más por eso. Está pesando más porque sea deleterio el aumento del índice de masa corporal. Por eso no lo van a ver aumento dentro. Les va a parecer que no es tan beneficioso en los grandes estudios los cambios en el índice de masa. Lo que sí es beneficioso es el cambio en la disminución de la grasa, sobre todo la grasa intraabdominal, y no se representa mucho acá por el cambio en las densidades y el peso del músculo que se grasa, ¿no? Después hay otros, muchos efectos. Yo en aquel momento, pero estaba terminando su maestría en insuficiencia cardíaca crónica, se publicaron algunos trabajos, trabajos de autonómico que mejoraban los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica al recibir un programa que tenía 16 sesiones, que es lo que hacemos acá, que es el paciente de UMI. Y en esos pacientes mejoraban la frecuencia cardíaca, cambiaba en el reposo, pero también cambiaban todos los valores que se obtenían en la marcha, mejoraban los parámetros que eran de descarga vagal, disminuían los parámetros de etcétera. Todos también pacientes que estaban recibiendo terapia médica óptima completa, ¿no? Y esto, que era poquito lo que en un momento se empezaba a estudiar, ahora se sabe que hay mejoras cognitivas mucho mayores de lo que se pensaba. También porque hay una osteogénesis, hay disminución de los depósitos de amiloide, hay disminución de todos los radicales libres en el neurológico. Hay parte del cerebro que crecen con el, ¿no? Hay parte del cerebro que está presente, empieza a tener más actividad, empieza a tener más masa, crece, el cerebro cambia muchísimo más de lo que pensábamos en respuesta al ejercicio. Lo último es la rehabilitación en el stroke, que sería una cosa bastante importante que nosotros podríamos hacer en conjunto con el neurolog, pero bueno, bastante tenemos con intentar poner en marcha. Costos en salud de rehabilitación. Estos son números un poco que están un poquito de época vieja, fíjense que esto era libras y estaba dentro de la primera que no me europea del Reino Unido. Ustedes ya saben que el sistema de salud de Reino Unido maneja costos altos, ¿no? El NHS famoso cuesta muchísimo de su PBI al sistema de salud. Estos eran costos en libras para distintos, el PCI primario, que se le llama el infarto, el PCI que esto incluía era mucho más, porque incluía interesado por el infarto, pero lo que gustaba, mucho más que el PCI coordinado. La cirugía de revascularización, también con costos variables, pero cercanas a lo que era un PCI de coordinación. La rehabilitación cardíaca en general en pacientes ambulatorios por otras indicaciones. Y luego salía el tratamiento solo con antibióticos, para ver un poquito que no es mucho más lo que se gasta a costa de efectos enormes sobre la calidad de vida. Lo que ha sido muy estudiado también la tasa de reinserción al trabajo. Solo la reinserción al trabajo, hay estudios de la década de los 90 que ya le daban. Imagínense, acá, una vez yo quise hacer una monografía y le di a alguien que trabaja en una política de intendencia, que era el jefe, le diga, pásame los tiempos después de un infarto que tienen de ausentismo los empleados de intendencia. Y te decía, se apoyó con esto, no, ya, que están ganas, ¿no? Porque acá, la mayoría de los pacientes que tienen infarto, se reinsertan a los 3 meses, 6 meses, ¿no? El paciente que queda en causal jubilatorio, si necesitan un infarto, y una de chiquita, porque cuando queda el diario, optimizaba los tratamientos médicos, toda una cultura y una sociología del ausentismo laboral necesario para la salud. Entonces hay que dar vuelta a muchas cosas para eso, pero acá ni que hablar, ¿no? Entonces, cuando empezamos con Roberto, yo dije, bueno, planteamos un proyecto. ¿Ves? Bueno, ¿ves?
conseguir trabajo y BPS. Y bueno, después hay otras dificultades para implementarlo, pero se sabe que solo impactando sobre el autismo se paga solo sobrado, ¿no? Imagínense si a eso le agregan calidad de vida, otro tipo de asistencia que requieren, efectos indirectos sobre la salud de la familia, lo que gastan, lo que terminan gastando en tránsito, en otras cosas, en asistencia extra, bueno. Los costos, el análisis de costos también ha demostrado todos los análisis de costos, tanto en Medicare, que lo ha hecho el hermano, digo de acá uruguayo, como en Europa, se sabe que los costos, el análisis costo-beneficio siempre es beneficioso. Pero hay riesgos diferenciales. Y dentro de los pacientes de bajo riesgo están todos estos factores que habíamos dicho, versus moderado riesgo versus alto riesgo. Sepan que más o menos logran, sí, es bastante fácil. Histórica, lo que tiene el importe y historia de ejercicio, complicaciones particulares, etcétera, etcétera. Alto riesgo, los de bajo riesgo son los que tienen una cuestión de resistencia normal, los que ya tienen impactos más bien chicos y no sin complicaciones, los que no tienen lesiones residuales, etcétera, y en medio que están todo intermedio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que el componente, sobre todo el componente de ejercicio, hay que ajustarlo al paciente y no hay que pensar en un programa de rehabilitación que es el mismo para todos, porque a pesar de que tenemos un esquema, sabemos esta que es la frecuencia cardíaca, etcétera, tiempos iniciales, todos los pacientes que vayan a ver que tienen el programa de rehabilitación, distintas etapas, sesión a sesión se va ajustando distinto, porque los programas de rehabilitación cardiovascular buenos tienen un componente muy importante de individualización y artesanía, ¿no? Hay targets que están claros, son parámetros que seguimos para todos, pero todos hacen una curva distinta, llegan y bajan y a la otra, a la segunda, y también va mucho guiada por lo reumatológico, las preferencias del paciente, la capacidad de fatiga del paciente, el umbral de dolor en el pecho, el umbral de fatiga del paciente, que no se escala de borde, etc. Entonces sepan que hay que individualizarlo, que es lo que hacemos siempre. Y así se describe muchísimo. Y más dados de riesgo, sepan que es muy importante porque como la literatura un poco clasifica los distintos programas para ver en qué categoría de riesgo son más efectivos o tienen más adherencia a cada uno de los programas. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos. ¿Son altos? Son bajísimos. Son bajísimos. Bastante conocido, muy eficiente, 65 centros de rehabilitación de Francia, años. 35.460 pacientes, 745 horas por paciente, con 20 5 durante el periodo de 4 horas. 15 eventos durante el programa de ejercicio, un evento por casi 50.000 horas de ejercicio. Son los pacientes. ¿Ah? Un hombre de 70 años, parálisis artificiales, 20 pacientes. ¿Ah? La complicación que tuvieron, actividad, y hay algunas características y después cuando se hacen pulles más grandes, de más centros internacionales, que podrían tener como algún valor predictivo ahí, un poquito de la experiencia de los centros, y se hace una interpretación continua con que podría disminuir un poquito quizás la tasa de complicaciones, pero son tan pocas, tampoco es un costo-beneficio con alto a todos tacómetros para que cada 5 kilos. Es por eso que solo en algunos pacientes de alto riesgo se recomienda monitorear. Nosotros lo hacemos, porque lo estamos haciendo en el marco de dos proyectos de investigación,
que tiene un tacómetro puesto todos, sepan que el paciente de bajo moderado riesgo no es costo-beneficio ni es práctico estar monitorizando todo el tiempo. A pesar de todos esos beneficios, hay problemas. ¿Cuál es el problema más grande? No sé. Cuesta bajar a tierra la idea de que es tan importante, más importante, la rehabilitación femenina que ese es el problema mundial. No sé, se trata de reeducar, se ponen las guías, se hacen jornadas, se hacen sesiones, se gastan millones de dólares en propaganda, difusión, grupo de ayuda, aumenta el número de grupos de rehabilitación capacitados, aumenta la técnica de rehabilitación, se sigue subindicando. Eso es un problema de indicación o de referencia. La mayoría de la gente que puede ser beneficiada no está siendo referida. Se sabe que algunas intervenciones, ¿no?, pueden mejorar de, de la referencia, o sea, la probabilidad de que el paciente pueda ser referido. Sistema de referencia automático, cuando se le da el alta en distintos centros, ya directamente se les coordina y se les da una fecha y se les avisa que ingresa un programa de rehabilitación, ¿no? Coordinación robusta entre centros y entre profesionales y áreas, entre los hospitales, robusta coordinación entre el equipo del alta y los estudios que requieren para empezar, o los gimnasios, o los lugares donde están centralizados los profesionales que hacen rehabilitación. Explicados, sí, están. La rehabilitación tomaba recibir y colaborador con se sabe, ¿no? Otro problema que hay en muchos lados son las demoras. Ya se sabe que tiene mucho menos impacto, ¿no?, sobre la grasa corporal, la frecuencia cardíaca, el tipo, cuanto más lejos del evento. Cuanto más cerca, mejor. Fíjense la tasa de lo negro y la tasa de abandono, aumenta la tasa de abandono y se hace una probable que aumente la cantidad de parámetros que clínicamente ya se sabe. El tipo de programa también es importante, qué tipo de programa puede tener más impacto, y no todos los sistemas de salud tienen distintos tipos de programas. Digo tipo de programa basado en ejercicio solo, que es mucho más barato para las instituciones versus holístico. Se sabe que una de las grandes críticas de esto es los metaanálisis, que hubo algunos metaanálisis que se dieron hace 2 años que no daban tanto impacto sobre la mortalidad cardiovascular como los metaanálisis de estudios previos. Una de las cosas que se sabía era que no había tantos programas integrales en el análisis. Y el programa integral, ¿qué hace? Te ayuda a ajustar la medicación, te ayuda a consultar rápido si tienes la alarma, le baja la ansiedad, el estrés y todo porque tiene un psicólogo, le disminuye la necesidad de consultas y a otros especialistas, el paciente se siente mucho mejor, el paciente después adhiere también el programa y hace más ejercicio en su casa que es solo el ejercicio en la casa, ¿no? Entonces es una de las grandes críticas que hay en el metaanálisis, aquellos metaanálisis que no dieron, incluyeron muchos programas que eran solo basados en el ejercicio y no integrales. La duración es muy importante, en las sesiones continuas, 11 sesiones, tenemos sesiones continuas, aunque después de la me parece que hay un número de sesiones en que hay que tener cuidado y que decir no impacto tanto sobre la tasa de control, pero capaz que disminuyó la adherencia, etc. Y bueno, y después otras barreras del sistema, disponibilidad, lo que hablábamos, de cuánto lo ven los cardiólogos importantes, cuántos pueden indicar de indicar, qué posibilidades de recursos logísticos se proporcionan más posibilidades en los centros, cuánto van al sistema, cuánto no van al sistema, etc.
terminamos 45, ¿no? Les voy a mostrar y les voy a pasar, a ver cómo está ahí. Esto es nuevo. Esto es nuevo, no es nuevo, estoy mucho más evidente. Todo esas imágenes. Resonancia funcional, test cognitivos, etcétera, etcétera. Ahora, drogas, enfermedades cerebrovasculares, prevención de drogas, también de drogas, viendo la neurodisciplina grande de los mecanismos fisiopatológicos y una serie de neurológicos. Entonces, ahora si quieren, hay unos esquemitas ahí, están bastante buenos. El esquemita acá, genérico, que habla de todos los, ¿no? Todos los mediadores que hay, los cambios a nivel hepático, a nivel pulmonar, cardíaco, y neurovascular, y hay un capítulo donde pasa un poco revista a los nuevos de protección y mejora o reversión de los daños neurológicos. Entonces se los paso si quieren por acá, para que lo tengan como algo nuevo, para que sepan que hay, que también podría venir el neurólogo a quedarse y hablar horas y horas sobre su parte del ejercicio, sobre patología. Es una cosa mínima ahí, ¿no? Claro, ¿qué te paso? ¿A quién le paso? Si lo paso a alguno de ustedes.